Bien, en esta pregunta de la primera práctica de CPREUNI nos indica que hay un triángulo ABC. Bien, vamos a graficar el triángulo. Los vértices son ABC. Al interior se ubica un punto T. Bueno, voy a considerar que el punto T esté por aquí más o menos. Ok. A ver. Sí, ahí puede ser. Bien, entonces aquí tenemos los datos siguientes, ¿no? TBC, el ángulo TBC, o sea, este de aquí, es igual a TAC y es igual a TCB sobre 4. Entonces, esta ecuación de 3 elementos lo igualamos a alfa, con lo cual TCB sería alfa. TAC también debe ser alfa. Vamos a indicarlo por aquí, TAC. Debe ser alfa también. ¿Qué más? Y TCB debe ser, claro, TCB debe ser 4 veces alfa. Muy bien, con esto hemos cumplido la primera condición del ejercicio, que TCB es 4 veces alfa. Bien, ahora vamos a la siguiente ecuación. Nos indica que BAT sobre 9 es igual a TCA sobre 3 y es igual a TCB sobre 4. Entonces, esto se conoce que es igual a alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que en la ecuación 1 el último término es TCB sobre 4. ¿Ok? En la ecuación 2 también vamos a tener lo mismo, ¿no? Nos indican TCB sobre 4. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, todo es igual a alfa, ¿no? TCB es 4 alfa, TCA sería 3 alfa, ¿de acuerdo? Entonces aquí TCA es igual a 3 alfa. ¿De acuerdo? BAT es igual a 9 veces alfa. Bien. Ok, entonces ya tenemos aquí todos los datos del llenado de ángulos. Y ahora menciona lo siguiente. Si BT es congruente con AC, entonces el segmento BT, vamos a indicarlo por aquí, este segmento es congruente con AC. Entonces nos pide calcular BAC. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es calcule la medida del ángulo BAC. Bueno, en el gráfico se puede observar que BAC es 10 veces alfa. Listo, bueno. Lo que se puede hacer aquí es recordar este siguiente teorema, ¿no? Cuando uno tiene un cuadrilátero no convexo, ¿no? Este ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle por decir A minúscula, es igual a la suma de los ángulos X y Z. ¿Ok? O sea, A es igual a X más Y más Z. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí en el cuadrilátero no convexo BCAT, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a señalarlo así. En BCAT vamos a tener que la medida de BTA es la suma de los ángulos alfa más 7 alfa más alfa, ¿no? Y eso resultaría 9 alfa. Bien, entonces aquí vamos a señalarlo.
de color azul, esto es igual a 9 alfa. Y estoy observando que con ello ABT se convierte, o bueno, es un triángulo isósceles. ¿Okay? Entonces vamos a mencionarlo. El triángulo ABT es un triángulo isósceles, dado que los ángulos en la base tienen igual medida, ¿no? 9 alfa. Entonces, por ello, AB, la longitud de AB es igual a la longitud de BT. Bien, entonces vamos a señalar esto. AB igual que BT. Bien, entonces aquí podemos apreciar pues que el triángulo ABC también era isósceles, ¿no? ABC de base BC, ¿sí? Dado que AB es igual a AC. Bien, entonces mencionamos esto. Con esto, el triángulo de letras ABC es un triángulo isósceles, ¿está bien? De base BC. ¿De acuerdo? Base BC. De base BC. Entonces, dado que es un isósceles de base BC, el ángulo en B o ABC debe ser igual a ACB, igual a 7 alfa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a mencionarlo, ¿no? La medida del ángulo ABC debe ser la misma que la medida del ángulo ACB, igual a 7 alfa, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí 7 alfa, aquí debe ser igual, pero solamente deberíamos completar, dado que tenemos un alfa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para 7 alfa nos falta 6 veces alfa. Entonces vamos señalando que la medida de este ángulo es 6 veces alfa, ¿de acuerdo? Entonces de aquí la medida de ABT es 6 veces alfa, y en el triángulo ABT, bueno, aquí la suma de ángulos internos debe ser igual a 180, ¿no? Aquí vemos que 9 más 9 es 18, ¿está bien? Más 6 tendríamos, en este caso, ¿cuánto? 24, ¿no? 24 alfa es igual a 180. Bien, aquí lo inmediato es sacar doceava, ¿de acuerdo? Entonces al sacarle doceava, la expresión quedaría de la siguiente manera: 2 alfa, ¿cierto? Doceava de 24 y doceava de 180, 15. Bueno, lo que nos han pedido es 10 por alfa, ¿no? Entonces aquí debemos multiplicar por 5, ¿no? Entonces multiplicando por 5, aquí sería 10 alfa, y 15 por 5, 75, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta sería la respuesta, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí 10 alfa es igual a la medida del ángulo BAC, y esto es 75, ¿no? Entonces, la respuesta sería, en este caso, en este tipo de tema, la clave sería la C. Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Bien, en esta pregunta se tiene un triángulo isósceles ABC, AB igual a BC, que es lo mismo decir el triángulo isósceles de base AC, ¿ok? Entonces vamos a graficarlo por aquí. Vamos a tener el triángulo isósceles ABC, ¿no? O de base AC. Bien, entonces aquí AB debe ser igual a BC. ¿Listo? ¿Qué más? Dice que se ubican los puntos M y N en AC y BC respectivamente. En AC vamos a ubicar el punto, bueno, puede ser por aquí, ¿sí? M. Y en BC vamos a ubicar el punto N. No tenemos más datos, vamos a pensar que es por aquí, ¿está bien?
Listo. ¿Qué más? De manera que BAM y MCN son congruentes. A ver, vamos a ver. BAM y MCN son congruentes. Bien. Entonces vamos a sombrear. Está bien, vamos a churar los dos triángulos congruentes. Bien, entonces la congruencia es una relación de equivalencia. Está bien, de manera que a ángulos congruentes se le oponen lados congruentes y viceversa. Bien, entonces ahí también nos menciona que BMN, el ángulo BMN, ¿de acuerdo? Es igual a 20. Bueno, este ángulo es 20. Entonces calcule BAC. Nos piden calcular la medida de BAC. X. Muy bien. Se sabe de antemano que el triángulo ABC es isósceles, por lo tanto este ángulo debe ser X. ¿Sí? Es isósceles de base a C. ¿De acuerdo? Ahora, como estaba mencionando, la congruencia es una relación de equivalencia. ¿De acuerdo? De manera que a ángulos congruentes se le oponen lados congruentes. Entonces, en ese sentido, dado que el dato es que los dos triángulos achurados son congruentes, a X se le opone un lado, vamos a decir, de longitud L, y en el otro triángulo a X también se le debe poner un lado de longitud congruente, de longitud L. Con lo cual, pues estaríamos dándonos cuenta que el triángulo MBN es isósceles. ¿De acuerdo? Entonces el triángulo MBN es un triángulo isósceles. Entonces si el triángulo es isósceles, nos damos cuenta por lo tanto que los ángulos en la base son congruentes, ¿no? Pero ya tenemos 20, ¿no? En la parte superior, ¿no? O sea, en el ángulo BMN tenemos 20, para 180 nos falta 160. Ese 160 se divide en dos ángulos de igual medida de 80 y 80. Listo. Ok, entonces hemos completado el valor del triángulo isósceles. De acuerdo. A ver, ya creo que podemos borrar estas indicaciones para no malograr el gráfico. Ok, listo. Entonces ahora lo que faltaría es encontrar X. Bien, entonces, dado que ABM es congruente con MNC, lo que voy a hacer será lo siguiente. A NC le vamos a llamar A minúscula y a BN B minúscula. Con lo cual BC es A más B, pero BC es igual a AB. Entonces AB también es A más B. Bien, entonces aquí nosotros nos damos cuenta que los dos triángulos achurados de rojo son congruentes. Entonces la única forma de resolver esto es que, dado que son congruentes, los tres lados de los triángulos deben ser también congruentes, ¿no? Entonces tenemos LA más B. Entonces la única solución es de que MC sea A más B. ¿De acuerdo? Listo. Y AM sea A minúscula. Muy bien, con esto estaríamos consiguiendo que los dos triángulos achurados de rojo sean congruentes. Y bueno, como se conoce, en este caso la congruencia es una relación de equivalencia, de manera que a ángulos congruentes se le oponen lados congruentes y viceversa, ¿no? O sea, viceversa, que al lado congruente también se le opone ángulos congruentes. Entonces aquí tenemos 80 grados por par lineal, el debe ser 100. ¿Sí? Opuesto a más B. Y en el otro triángulo opuesto a más B también deberíamos tener un ángulo de igual medida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí opuesto a más B 100 y en el otro triángulo también 100. Muy bien. Entonces
voy a borrar esas flechas indicativas y solamente mostraremos el valor de 100. Bien, y aquí nos damos cuenta que solo nos falta 60 grados para completar los 180, ¿no? Entonces la medida de NMC es 60 grados. Y finalmente en el triángulo NMC se sabe que la suma de ángulos internos es 180, ¿no? O sea, 100 más 60 más X, 180, por lo tanto, el valor de X debe ser 20. Y para este tipo de tema, ¿no?, la clave es la B. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver, voy a borrar esto. Ahí me menciona que tengo en este caso dos cuadrados. ¿Está bien? Voy a tener aquí dos regiones cuadradas. Entonces voy rápidamente a graficar las regiones cuadradas. Bien, y el gráfico aproximado es el que se está mostrando en pantalla. Y bueno, aquí nos dice que la distancia entre A y F es 18 metros. Entonces aquí vamos a colocarle 18. Y la distancia entre C y G es 24. Ahora nos piden calcular la distancia entre A y C. De acuerdo, que está representado A por Ángel y C por Carmen. Entonces nos piden la distancia entre el punto A y el punto C. Ya, entonces aquí vamos a colocarle X. Bien. Lo que podríamos hacer aquí es trabajar una vez más la congruencia. Y nos damos cuenta pues que aquí le podemos llamar alfa más beta suman 90, ¿de acuerdo? Entonces alfa más beta suman 90. Bien, entonces aquí yo tengo 90, ¿no? Este ángulo debería ser beta para que alfa más beta, que suma 90, con este 90 que está en la mitad o en el medio, complete todo un ángulo de 180, ¿ok? Bien, nuevamente aquí él debería ser alfa, porque alfa más beta suma 90. Y recordamos pues que se trata de un cuadrado, ¿no? Entonces, si lo que está en la parte interior es un cuadrado, los cuatro lados tienen igual medida, ¿no? Bien, los cuatro lados tienen igual medida. Y además nos podemos dar cuenta también que estos dos triángulos que achuro de color verde son dos triángulos congruentes, ¿no? ¿Está bien? Son triángulos congruentes por ángulo, lado, ángulo, ¿de acuerdo? Entonces aquí este es el punto D y vamos a indicar que los triángulos achurados de color verde, que son AFD, ¿ok?, y el triángulo CDG, esos dos son congruentes. Bien, son congruentes por ángulo, lado, ángulo, ¿de acuerdo? Son congruentes por ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? ¿Qué ángulo? Alfa, lado, hipotenusa, ángulo beta. Alfa, hipotenusa y beta. Bien, entonces, como se conoce, la congruencia es una relación de equivalencia. De manera que a ángulos congruentes se le opone lados congruentes y viceversa, ¿no? Entonces aquí vemos que a alfa se le opone 24 en este triángulo congruente. ¿Ok? Y aquí a alfa se le debe poner 24. ¿De acuerdo? Ahí debe ser 24. Vamos a indicarlo de otro color. Bien, en el triángulo de la izquierda a beta se le opone 18. Y aquí también a beta se le debe poner 18. Bueno, esto es un triángulo notable conocido, ¿no? Esto es 6 por 3 y esto es 6 por 4, ¿no? 3, 4 y 5. O sea, 6 por 5, 30, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a llamar a este valor un valor L, dado que es un cuadrado. ¿Sí? Entonces, por el teorema de Pitágoras, L al cuadrado, 18 al cuadrado más 24 al cuadrado. O también podríamos indicar que es un triángulo notable de 37 y 53. ¿No? Entonces, con esto, L es igual a 30. Bien, ya tenemos el valor de L y ahora lo que nos piden es X, ¿no? Y bueno, podemos apreciar que ADC es un triángulo notable de 45 y 45, ¿no? ADC es un notable de 45 y 45, ¿no? Por lo tanto, la hipotenusa X es el cateto de L por la raíz de 2. Pero ya sabemos cuánto vale L, ¿no? L vale 30, ¿no? Por lo tanto, X es 30 por la raíz de 2. Que sería la respuesta para este tipo de tema. Aquí tendríamos la clave C. Bien, siguiente pregunta. Nos dice que es un triángulo ABC. Vamos a graficar nuestro triángulo de vértices ABC. Luego, te menciona que P es un punto exterior al triángulo. No sabemos por dónde está el punto P, pero es exterior al triángulo. Sin embargo, te dice que AP interseca ABC. Por lo tanto, debería ser así, ¿no? AP interseca ABC. Aproximadamente P debe estar por aquí, ¿no? ¿Está bien? BP vale 10. Vamos a indicar este valor. BP vale 10. Vamos a tratar de colocar distintos colores mejor. ¿De acuerdo? A ver. Está bien esto. ABC. Voy a graficar de color azul AP, de color verde BP, y esto con intención de mencionar los valores, ¿sí? Porque aquí nos dicen BP10, BC 13 y AP 11. Bueno, BC también vamos a colocar de color rojo. Ahí está. Ok, entonces vamos a indicar sus medidas, ¿no? BC me dice que vale 13. ¿Qué más? BP vale 10. Mientras que AP vale 11. Listo, así vamos a poder distinguir cada una de las longitudes de los segmentos. Lo que nos piden es calcular el máximo o la mayor longitud entera de AC. ¿Está bien? Me piden calcular la mayor longitud entera de AC. Bien, aquí nosotros conocemos el teorema de desigualdad triangular, ¿verdad? Entonces, este teorema se trabaja, obviamente, en un triángulo, como su nombre lo dice, ¿no? Desigualdad triangular, ¿no? Donde se sabe que la longitud de un lado, ¿ok?, es menor que la suma de los otros dos. La suma de las otras dos longitudes de, obviamente, de los otros dos lados. Muy bien. Entonces aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que vincular los triángulos que voy a trabajar. Bien, por ejemplo, en la parte superior, este punto le podemos llamar punto M, ¿ok? De manera que a BM le llamemos A minúscula, y como S es 13, entonces MC debe ser 13 menos A, ¿ok? Por operaciones con segmentos. Listo. Aquí también trabajemos algo similar, a L llamamos B, y como AP vale 11, entonces AM debe ser 11 menos B, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya podríamos trabajar la desigualdad triangular, tanto en el triángulo AMC como en el triángulo BNP. ¿De acuerdo? Entonces aquí mencionamos ello, ¿no? Aquí vamos a mencionar el teorema de desigualdad triangular. Bien, vamos a utilizarlo primero en el triángulo BMP.
y sería que en este caso a más b es mayor a 10. ¿Sí? ¿No? Pues lo mismo indicar que 10 es menor a más b, es lo mismo, ¿no? La longitud de un lado es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados del triángulo. Bien, vamos a utilizar lo mismo, pero en el triángulo AMC. Entonces, en el triángulo AMC utilizamos el teorema de desigualdad triangular, ¿no? Donde la longitud X, ¿no? O sea, la longitud de AC es menor que la suma de los otros, de las otras dos longitudes de los otros dos lados, ¿no? 11 menos B más 13 menos A. Bien. Bueno, aquí podríamos llamar a esta inecuación 1 y a esta inecuación 2. Entonces, ¿qué pasa si es que sumamos las dos inecuaciones? La inecuación 1 y 2. A ver, vamos a indicar esto, ¿no? Vamos a sumar. Entonces, al realizar la suma de las dos inecuaciones, tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí saldría 10 más x, ¿sí? O x más 10 es lo mismo. Es menor. Ok, x más 10 es menor. Bueno, se puede observar que el a positivo y negativo se estarían eliminando. Lo mismo ocurre con el b positivo y negativo. Y estaríamos obteniendo solamente la suma de 11 más 13. De acuerdo que esto es igual a 24. ¿Cierto? Ahora el 10 pasa a restar y x sería menor a 14. Bien, si x es menor a 14, entonces, ¿cuál sería la mayor longitud entera que puede tomar x o AC? Entonces, la mayor longitud entera que puede tomar x deberá ser 13, ¿no? Y sería en este caso, para este tipo de tema, sería la clave de dado. ¿Está bien? Esta sería la respuesta. Bien, en esta pregunta ya tenemos el gráfico hecho, ¿no? Y se trata de ángulos entre dos paralelas y una secante. Así es que, bueno, también debemos recordar un teorema que es el que estoy mencionando por aquí. ¿Okay? Cuando tenemos un cuadrilátero de esta forma, por ejemplo, ¿okay? Si nos proporciona la medida de dos ángulos internos, como A y B, opuestos internos, y dos opuestos externos, como X y Y, entonces aquí se cumple que X más Y es igual a A más B. Bien, este teorema podríamos aplicarlo en el cuadrilátero que estamos achurando de color verde. Bien, ya tenemos aquí los dos ángulos internos opuestos que serían alfa más teta. Ahora debo fijarme en los opuestos externos. Aquí tengo el ángulo externo n y estaría faltando el suplemento de x, que sería 180 menos x. Entonces aquí debemos indicar que alfa más teta es igual a n más 180 menos x. ¿Ok? Entonces vamos a indicarlo por la parte derecha, aquí superior derecha. ¿Ok? Entonces aquí, dado este teorema, vamos a mencionar que alfa más teta es igual a n más 180 menos x. Bien, también debemos recordar que cuando tenemos dos paralelas y por ejemplo tenemos esta gráfica de pequeños segmentos, ¿ok? Entonces la medida de los ángulos que se determinan por la izquierda, en este caso por ejemplo veo A y B nada más, y aquí podríamos tener PQR. Entonces la medida de los ángulos que se determinan por la izquierda, en este caso A más B, esa suma debe ser igual
a la suma de la medida de los ángulos que se determinan por la derecha, P más Q más R. P más Q más R. Ok, entonces, dado ese teorema, podríamos aplicar lo mismo en el ejercicio, ¿no? Entonces, y bueno, voy a tratar de resaltar aquí cuál sería entonces el grupo de segmentos que nos estaría sirviendo para aplicar este teorema, ¿no? Sería este segmento, este de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a ver cuáles serían los ángulos que se determinan en la derecha, ¿no? Sería este de acá, 180 menos m. Bien, quien continúa sería este de aquí, x. Está bien, entonces la suma de ellos dos es igual a la suma de ángulos que se determinan por la parte izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ángulos que se determinan en la parte izquierda? Sería alfa y sería teta. Ok, entonces ahí, aplicando este teorema, tendríamos que mencionar lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí se cumple, ¿no? Voy a hacer la polilínea aquí. Vamos a tratar de hacer la polilínea. Ok, y se cumple aquí por este teorema entre dos paralelas. Ok, se cumple. Bueno, vamos a borrarlo, ya sabemos de dónde se cumple esto. Que 180 menos m más x, esto es igual, en este caso a alfa, más teta. Bien. Entonces, estas dos ecuaciones se pueden sumar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si sumamos estas dos ecuaciones? Entonces vamos a sumar las dos ecuaciones. ¿Qué estaría aconteciendo? A ver, vamos a ver. Bueno, primero 180 se estaría eliminando. ¿De acuerdo? Alfa más teta también. Alfa más teta también. Y aquí, pues, este negativo x estaría pasando a sumar. Aquí sería 2x. Este m pasa para allá como positivo. M más n igual a 2x. Y el 2 pasaría a dividir. ¿Ok? Y el 2 pasaría a dividir. Bien, pero teníamos que el ejercicio cuenta con un dato, ¿no? El dato es que m más n es 140. ¿Ok? Si no me estoy equivocando, ¿no? Eso es lo que indica el dato. Por lo tanto, si m más n es 140, solamente se procede a reemplazar ese valor, ¿no? Por lo tanto, x sería la mitad de 140, ¿no? O sea, 70. Y 70, para este tipo de tema, es la clave, en este caso, de. Bien, con esto hemos terminado la primera práctica calificada de CPREUNI en el área de geometría. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a tratar de darnos tiempo para resolver los demás cursos de esta primera práctica. Así que me despido. Muchas gracias por hoy.